Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más, listo para analizar las Sagradas Escrituras conforme a la guía de estudio que tenemos. Vamos hoy a estudiar cambio de planes por amor. Recuerden que todas estas lecciones las ubicamos en un título general, un ministerio impulsado por el amor, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento ante estos estudios, 2 Corintios capítulo 2, verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Por eso, hoy en día, queremos que usted pueda tener su Biblia en mano, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes cambio de planes por amor. Saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, aquí con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Aquí estamos, pastor. ¿Usted está bien? ¿Está de buen ánimo? Sí, estamos bien, de buen ánimo. Si ustedes vieran y entendieran ese de buen ánimo, ese de buen verdad ánimo, que sí. Cómo está acompañado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque nos da la victoria por medio de su amor, con que nos amó y nos permite seguir adelante. Así que queremos también transmitirle lo mismo a cada uno de ustedes, para que podamos ser considerados amados de Dios. Necesitamos desde ya experimentar eso por medio de Jesucristo, quien nos prodigó ese amor y nos dio ese gran ejemplo al venir y vivir como un ser humano 100% sin dejar de ser Dios con nosotros. Qué bueno es la palabra. En este momento queremos invitarle a que se una y de una manera muy especial a que ore con nosotros en este momento. Oramos. Dios excelso, Padre de bondad, Padre de misericordias, en este momento queremos primero agradecerte por la vida y todo lo que hemos recibido, y a la vez también el honor, el placer de poder conectarnos con diferentes hermanos y hermanas para que sigamos creciendo en el estudio de tu palabra. Y es lo que necesitamos en este momento, la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya Él inspiró a los autores a escribir. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, cambio de planes por amor. Veíamos recientemente que algunos de los creyentes de la ciudad de Corinto dudaban definitivamente de las intenciones y el amor de Pablo, como siempre sucede en todos los círculos, porque hay algunas personas que se creen que son jueces y que pueden con su vara medir a los otros sin saber que se cometen grandes errores. Esto veíamos recientemente que pasaba con el apóstol Pablo, y hoy vamos a analizar en esa dirección una razón en particular. Vamos a hablar sobre los cambios en sus planes de viajes conforme a lo que ponemos en lectura de inmediato de la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, los versículos del 15 hasta el 24. Voy a leer, pastor, hasta el versículo 19 incluido, y usted va a concluir con la lectura propuesta. 2 Corintios capítulo 1, los versículos del 15 hasta el 24. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí o no? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra
a vosotros es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que en vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y así ponemos también al aire la lectura de 2 Corintios capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Esto pues determinado para mí no ir otra vez a vosotros en tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debía gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Así nos dice 2 Corintios capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Cuando nosotros vemos lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 15, hasta el capítulo 2, versículo 4, que fue la lectura que tuvimos en dos partes, aquí el apóstol Pablo ofrece un informe del cambio de planes de su viaje. Al final de la carta a los Corintios, la primera específicamente, él había expresado directamente su intención de hacer una visita larga a la iglesia de Corinto, con la esperanza, según podemos ver, incluso de pasar el invierno con ellos, según lo que se dice en 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 al 7. Según ese plan que Pablo tenía anteriormente, él pretendía viajar a Corinto, pasar por Macedonia y dirigirse directamente a Jerusalén tras su estancia en Corinto, específicamente también Judea de una manera más directa. Esos eran los planes que el apóstol Pablo tenía como viajes originales en el momento que escribió la primera carta a los Corintios. Ya vamos a ver entonces cómo a lo largo de la carta él expresa su deseo de realizar esta visita para tratar algunos asuntos personales que son descritos en el capítulo 4, versículo 18 al 21 de la primera carta a los Corintios y el capítulo 11, versículo 34 también. De hecho, cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, Pablo tenía la intención muy clara de ir pronto a verlo a Corinto. O sea que esto lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19, él mismo es el que afirma: iré pronto a ustedes. Sin embargo, ahora vemos cómo el plan de Pablo, según lo expresa 1 Corintios 4, 17, Timoteo debía ir primero, debía pasar por allá. O sea, cuando nosotros analizamos y hacemos una reconstrucción, algunos dicen entonces, y se argumenta directamente, que Pablo, probablemente Timoteo, ya había partido de Éfeso, según lo que se registra en el capítulo 19 de Hechos, versículo 22, y se encontraba en Macedonia y llegaría a Corinto después de la primera carta a los Corintios que escribió. Notamos entonces que aquí, al parecer, Pablo ya había enviado a Timoteo anteriormente. Entonces, de manera posterior, resultó necesario escribir la carta que él envió por mar y llegaría también antes que Timoteo, quien fue por tierra. O sea que la frase
les envié puede significar que Pablo había hecho saber a Timoteo que entonces estaba de camino a Macedonia y que debía seguir desde allí hacia Corinto. Eso es lo que probablemente se puede argumentar de una manera resumida en lo tocante a este cambio de planes. En estas lecciones nosotros tratamos de llevar ese hilo que va conectando todo lo que estamos estudiando, porque definitivamente estudiar estas cartas de Pablo a los creyentes de Corinto sencillamente es un tema que está conectado con el amor, pero que se van añadiendo otros ingredientes con los cuales estamos trabajando durante toda esta semana. Ya hemos puesto en el aire la lectura de estos pasajes de la Biblia y quisiéramos decir que al conectar 1 Corintios capítulo 16, los versículos 5 al 7, ahí sigue imperando el eje de la integridad, de la transparencia y relaciones comunitarias que hemos venido analizando en la segunda carta, descubriendo la faceta práctica e intencional de esa misma conducta. ¿Qué nos está diciendo el autor? El texto aborda la comunicación abierta de las intenciones logísticas. Al desglosar su ruta, dice él, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. El autor, Pablo, practica la transparencia que más adelante defenderá en su segunda carta. No hay misterios, cambios o planes caprichosos, ni manipulación de las expectativas de la comunidad, y la expresión, por ejemplo, no quiero veros ahora de paso, demuestra un rechazo a las relaciones superficiales o de manera convivencia. Así que, como 2 Corintios rechaza la sabiduría humana que busca el impacto rápido o diplomático vacía, aquí busca una inversión de tiempo significativa y real en las vidas de las personas. Por eso, apreciado amigo, querido hermano, hay un deseo de permanencia y coherencia comunitaria. Al contemplar la posibilidad de quedarme con vosotros y aún pasar el invierno, hay una evidencia clara que la sinceridad de Dios se traduce en compartir la cotidianidad, las dificultades, las estaciones largas con la comunidad. No es un líder ausente que solo envía directrices, está siempre dispuesto a arriesgar su comodidad por consolidar la relación con esta comunidad de cristianos allí en Corinto. Cuando Timoteo regresa de Corinto a Éfeso, allí el apóstol Pablo recibe un informe de que las cosas han empeorado allá en la iglesia. Esta información es la que hace que Pablo directamente cambie su plan de visitar a Corinto pronto, según lo describe en la lectura que hicimos en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, versículo 15 al 17, y el mismo capítulo 2, versículos 1 al 4, que también leímos. Es por ello entonces que, debido a esta información que recibe Pablo de Timoteo, en su lugar, ahora Pablo envía una carta que es lamentablemente la que describimos en el capítulo 2, versículo 4, y en el capítulo 7, versículo 8, que es la que lamentablemente se ha perdido. Los estudiosos suelen referirse a esta carta perdida como la carta severa o carta de las lágrimas. Aquella carta estaba llena de un amor profundo y sincero, según lo describe el mismo capítulo 2, versículo 4 en sus escritos. Y vemos entonces ahora cómo el apóstol Pablo en este capítulo 2, versículo 1, menciona decidir no ir otra vez a ustedes con tristeza. O sea, aquí esto implica que antes de escribir 2 Corintios, él hizo una visita dolorosa o desagradable, que por lo tanto inferimos que en lugar de realizar otra visita dolorosa, envía una carta dolorosa, que es la que encontramos ahora como segunda carta a los Corintios,
o directamente esto que él no quería que la tercera visita fuera penosa o como la segunda, según lo que se describe en el mismo capítulo 2, versículo 4, o sea, dándonos a entender que él pretendía que la tercera visita estuviera marcada por la reconciliación entre él y la iglesia, según lo vemos en el capítulo 12, versículos 14 al 15, y ahí, por lo tanto, notamos como el mismo versículo 15 reafirma que él cambió su plan de viaje por amor. Ahora podemos entender con estas explicaciones que esto que se ha estado argumentando probablemente es lo que Tito entregará más adelante como la carta severa, y la trajera a Pablo el informe de la reacción de los corintios ante la lectura de este comunicado que el apóstol Pablo mandó. Es decir, Pablo esperaba ansiosamente el regreso de Tito cuando se puede leer el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, versículos 5 y 6. Y entonces vemos ahí cómo se regocijó y se sintió aliviado al recibir el informe de Tito de que la carta cumplió el propósito para el cual él mismo la había escrito, según los versículos 7 y el versículo 13 de este capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. O sea que esa carta que él llevó a los Corintios fue la que llevó directamente el arrepentimiento y la transformación, según lo describen los versículos 8 al 12. Y como veremos ya en otro tópico que tocaremos más adelante en relación con el perdón y la reafirmación del amor. Pero es bueno que podamos ver y entender la secuencia, porque se presta a confusión entender una cosa que se dijo en un contexto ya de la primera carta, cuando no se entendió finalmente esto que finalmente utilizamos como lectura base, que fue la de segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 2, versículo 4, que fue la porción que leímos. Entonces, ubicando en el contexto directo de qué sucedió, quiénes actuaron, cómo se dio el mensaje y por qué el cambio de planes. En una respuesta a esas acusaciones que se le estaban haciendo al apóstol Pablo, él se vio en la necesidad de dirigir la atención de los corintios a lo que es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Él fue fiel a su intención de visitar a los creyentes de esta comunidad en la mejor oportunidad, tal como Dios había sido fiel en cumplir con sus promesas por medio de Cristo Jesús. Es bueno ver lo que dice 2 Corintios capítulo 1, los versículos del 18 al 22, alineados siempre con esas intenciones del apóstol Pablo. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien sí en él. Así es que, querido hermano, apreciado amigo, en esta misma dirección nosotros podríamos decir que la respuesta del apóstol Pablo no fue un asunto confuso, mezclado de sí o no, dependiendo de las circunstancias, como ellos decían, sino que fue siempre sí, tal como la obra de Dios en Cristo Jesús es siempre sí. Por tanto, querido amigo, apreciado oyente, la razón por la que Pablo escribió una carta a los Corintios, en lugar de visitarlo, fue su intenso amor que sentía por ellos, conforme a lo que nosotros podemos ver en 2 Corintios capítulo 2, verso 4, y otra visita justo después de la dolorosa visita anterior les había causado mucho dolor, no la alegría que él pretendía traer con su presencia, y cuán fácilmente, señores, habían sido malinterpretadas las buenas intenciones que tenía el apóstol Pablo. Es bueno hacer una lectura complementaria de lo que dice del gran conflicto, específicamente en su tomo Los Hechos de los Apóstoles. En el resumen que se hace, las páginas 242 a la 244, hay una declaración muy importante que quiero compartir con ustedes. Fíjense que dice:
El gran amor del apóstol a los creyentes corintios se reveló en su tierno saludo a la iglesia. Se refirió a lo que habían experimentado al volverse de la idolatría al culto y servicio del Dios verdadero. Les recordó los dones del Espíritu Santo que habían recibido y les mostró que eran privilegio de ellos progresar continuamente en la vida cristiana hasta alcanzar la pureza y la santidad de Cristo. En todas las cosas sois enriquecidos en Él, escribió, en toda lengua y en toda ciencia, así como en el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto que está escrito en la referencia bibliográfica que mencioné de el libro Los Hechos de los Apóstoles de la serie Conflicto, páginas 242 hasta la 244, comentando este hecho, cómo se dio, para que podamos entender. Primero, Pablo presenta al final de la escritura de la primera carta a los Corintios su interés de ir pronto a ellos. Una vez que manifiesta esto por escrito en su carta que mandó, la primera a la que hago referencia, notamos que él envió a Timoteo, quien partió hacia la iglesia de Corinto. Entonces, este hecho de cambio de planes se da porque algunos familiares, es bueno que ustedes puedan ver directamente, llegaron de Éfeso algunos miembros de la casa de Cloé, familia cristiana de excelente reputación en Corinto, y ahí Pablo le preguntó en cuanto a los estados de las cosas, qué estaba pasando, cómo iba la iglesia, y ahí recibió el informe de cómo la iglesia estaba desgarrada por las divisiones y las disensiones, que es lo que Pablo escribió, según lo mismo que leímos y estudiamos en la primera carta a los Corintios, cuando él dice, y en parte lo creo, que hay divisiones entre vosotros y ahí. Entonces, algunos falsos maestros con algunas doctrinas y ritos del evangelio ya habían sido pervertidos, y vemos cómo el orgullo, la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente entre ellos, y habían sido aquellos que habían sido celosos por la causa del Señor. Ahora, cuando Pablo se le presentó este cuadro, ahora él vio que su peor temor era que él realizara esta visita a Corinto y entonces se acrecentaran las cosas. Por eso es que él entonces decide, y dice él, con angustia del corazón y con muchas lágrimas, entonces vemos cómo él pidió consejo a Dios. Y de buena gana entonces dice él que hubiera visitado a Corinto. Y ahí es cuando él decide de manera sabia enviar la carta. Timoteo va de camino por tierra, pero la carta fue enviada por barco, o sea, por el mar. Directamente la carta llega, y qué bueno que llegó, porque al ser enviada, Tito es quien llega. Entonces, cuando Tito regresa y da las informaciones a Pablo, entonces se siente con regocijo porque fue recibida con mucho beneplácito, y parte de las preguntas que el apóstol Pablo respondió a través de su escrito ayudaron a que los hermanos entonces, más que dividirlos, fueron confirmados en la fe con mucho amor. Este cambio de planes no fue simple y llanamente porque no decidió ir, sino para resolver situaciones que se estaban dando, y de manera grande y muy abarcante son explicados cada uno de esos elementos en la argumentación que él hace en esta primera defensa que hace en el capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 7, versículo 16, y luego en una segunda defensa que se presenta en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10, versículo 11 de la segunda carta a los Corintios. Bien, amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer en Estudio, debemos enfocarnos en un punto muy importante. La gran verdad que nos enseña
esta lección estudiada en este día, cambio de planes por amor, es que todas las actividades que nosotros como cristianos, los planes y proyectos que tenemos, si hay que cambiarlos siempre, hay que pensar en la conducción divina, y nosotros nos damos cuenta de que todo lo que pasó con el apóstol Pablo, sus compañeros, todos esos cambios de planes lo hace por amor a esa comunidad y que viene por parte de Dios esa inspiración. Recordamos una vez más que la vida del cristiano debe estar marcada por la conducción divina, donde Dios dice que debe hacer esto, aquello y lo otro, independientemente de los planes y los proyectos que ya tú has trazado en tu vida. Confía plenamente en la dirección divina, y si tiene que hacer cambio de planes por amor a Dios y por amor al prójimo, pues eso es que nosotros debemos ejecutar conforme a lo que vaya trazando el Espíritu Santo. Y así, amigos, llegamos al final de la presentación de Radio Amanecer en Estudio en este día, y les invitamos para orar. Señor, te agradecemos por la vida que da a tus hijos. Gracias, muchas gracias, porque tú estás siempre dispuesto a enviar al Espíritu Santo para que los proyectos y los planes que tenemos como seres humanos tenemos que cambiarlo, se haga conforme a la luz que el Espíritu Santo brinda. Gracias por estas importantes lecciones que estamos estudiando, y ayúdanos a poner en práctica cada principio aprendido, que podamos vivirlo y ponerlo en práctica en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.